Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida al programa de Pensamientos Reflexivos, en el que juntos disfrutaremos comentarios que surgen de diversas fuentes y que espero nos resulten interesantes y se presten a reflexiones sobre el tema de este video titulado El macrocosmos y el microcosmos, o sea, educación trascendental para la convivencia social. Lo más inmenso e infinito, perceptible por el ojo humano con ayuda tecnológica o sin ella, es sin duda el universo visible, sobre todo en geografías más despejadas. Esta apreciación de algo tan sublime nos hace sentir diminutos y a distancias inalcanzables con lo disponible para desplazarse. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros que hace sentirnos parte de esa grandeza y algo más que nos da la certeza de tener o adquirir la capacidad que nos permita pasearnos por ese gran paraíso primordial que es el universo. Siguiendo con la reflexión, nos surge en el pensamiento una serie de intuiciones, revelaciones, corazonadas, fantasías e incluso presentimientos lógicos que parecen tener suficientes fundamentos como para indagar las fuentes del pasado que tanta importancia le dieron a esta temática. Puede afirmarse que las civilizaciones más destacadas por sus doctos y abundantes escritos y su tradición pusieron en práctica la aplicación de principios englobados en los conceptos del macrocosmos y del microcosmos. Conscientes de la importancia que significa no solo adquirir estos conocimientos, sino además tener la certeza e iniciativa de poder preservar y enseñarlo a las siguientes generaciones. Se optó por priorizar las bases éticas y morales, así como el de compartir generosamente sus logros y esfuerzos, dirigiendo su sabiduría por la vía de la espiritualidad, al desarrollo de las capacidades y talentos que se encuentran latentes en cada uno y de encauzar a nuestros niños y jóvenes desde temprana edad, guiados por la convicción perdurable. Formalizaron la educación con la garantía de potenciar los alcances que les permitiera desarrollar principios morales sólidos, inteligencia bien encauzada y ánimos sanos y que procuran gratas satisfacciones, alegre tranquilidad y de amigable armonía con los demás. Estos objetivos fueron parte indispensable de significado y práctica aplicada por las clásicas civilizaciones primigenias, Egipto, Mesopotamia, China, México, la India y el Perú antiguo, así como otras más. Todas estas sociedades buscaban darle orden a las ideas, a las vivencias y sobre todo abocarse al incansable y atento escudriño para entender todo lo que nos permita la inagotable naturaleza. Todas y cada una de estas sociedades llegaron a la apreciación inequívoca de que la naturaleza responde a una organización de un orden superlativo que actúa a través de fuerzas, a veces contemplativas y otras veces con ciega violencia, pero con toda una apreciación holística, tal como en el yin y el yang, que conduce a una armonía que necesariamente está concebida y dirigida por una inteligencia infinitamente superior a la humana. Por lo tanto, debe provenir de un gran Dios supremo y de varias otras deidades a su servicio. Desde entonces siempre ha sido costumbre considerar a los atributos y los principios espirituales como la esencia principal de los seres humanos, que los han logrado asimilar y poner en práctica. Los máximos valores y logros satisfactorios serían propios del microcosmos, organizado y practicado por las sociedades humanas, haciendo eco y procurando armonizar con los ejemplos superlativos y universales del macrocosmos, creado por las deidades, cumpliendo los dictados provenientes de la voluntad suprema. Con estos antecedentes mencionados desde la mayor antigüedad y siendo trascendentales, a pesar de tanta censura y usurpado irrespetuosamente por los charlatanes,
nos hace reflexionar sobre la calidad de la educación formal imperante y de los resultados sociales que, ya por varias décadas recientes, nos obliga a efectuar análisis y ponderaciones necesarias con la mira de evaluar las prioridades en los que se refiere al sistema educativo y que posteriormente, en la relación social y en la práctica laboral, deberán apreciarse los resultados para asegurarse si efectivamente han dado el resultado favorable o, por el contrario, se ha equivocado el camino que permita no solo mayor bienestar económico y material, ya que esto puede lograrse también por medios de magna corrupción, sino de un bienestar ampliamente distribuido para que todos, sin excepción, compartan oportunidades, garantías y responsabilidades basadas en principios que puedan ser inculcados cuidadosamente y que la sociedad proteja y garantice para el bien de todos, el que no exista ni se tolere la impunidad. La sabiduría antigua depositó su mayor confianza en un principio existente en todo ser humano y también en los animales, y que se refiere a la fuerza universal que actúa incluso en los elementos naturales de lo que todo está formado en el universo. Se trata del magnetismo que actúa en todo lo existente, con diversas manifestaciones. Con esto último podemos referirnos a una de ellas que podría ser clave para garantizar que la conducta humana en sus interacciones sociales sea, por empatía, lo más sana posible como medida controlada y sin necesidad de aplicar amenazas, castigos ni condenas. Las propiedades de atracción y rechazo propias del magnetismo han sido verificadas no solo con respecto a su efecto material en metales, sino en varios otros contextos, tales como el psicológico, el anímico, el fisiológico, el social y, por supuesto, a las que determinan compatibilidades y gustos. Convendría que la educación temprana de los niños en el hogar, el kinder y la primaria incluya cursos dirigidos al entendimiento de los valores más positivos y morales, con énfasis en el bienestar individual, familiar y social, en que todo se dirija a la colectividad, la cooperación, el compartir, el distribuir, el reunir, el incluir y otros similares. Contrario a lo que hemos venido practicando con buenas intenciones, pero de previsiones fallidas, para lograr relaciones armoniosas y mayormente perdurables. Por lo tanto, conviene replantearnos la inquietud sobre la manera como hemos venido actuando y que ha sido intransigentemente impuesta de la manera siguiente, fomentando individualismo, rivalidades, dividiendo, comparando quién es más y quién es menos, suprematismo, heroísmo, mayor popularidad, reinado de las más bellas, el número uno, el más destacado, etc. Claramente observamos cómo se alimenta y se nutre al ego, la fama, la fortuna. Al final, los resultados son resentimientos, rencores, envidia, codicia, vanidad y otras bajezas similares. Siendo el magnetismo un fenómeno natural que actúa de manera tan determinante en la naturaleza y que el resultado de todo ello propicia una indispensable armonía que caracteriza y da orden tanto a lo inconmensurable, lo macro, como también a lo imperceptible, lo micro, nunca pasando por alto los efectos que actúan y afectan la existencia humana. El concepto referido a la armonía puede resultar algo complicado de abordar exhaustivamente. Sin embargo, todos tenemos nociones claras de su importancia relativa a la tranquilidad y a la humana necesidad de sentirnos como parte afortunada de un elevado privilegio de hermandad. Incansablemente, los antiguos y la posteridad hemos coincidido en considerar a la naturaleza como depositaria de grandes conocimientos y por lo tanto
maestra excelsa que nos conduce, sin falsas pretensiones, a los más elevados, cíclicamente repetidos aconteceres que evidencian la sabia actuación de todos los fenómenos cíclicos y la diversidad inagotable de las manifestaciones de la evolución incesante, pero que a la vez siempre conservando el equilibrio, la mesura y la esencia de lo que todos entendemos como lo divino, aunque nunca faltan los que aspiran a la notoriedad narcisista. Claramente podríamos dedicar tiempo bien aprovechado a fijar nuestra atención a ese futuro que ponemos en manos de los jóvenes para trazar el futuro que consideramos prometedor y colocar en sus hombros una carga que quizá sea excesiva sin haberlos preparado correctamente para tal tarea delicada. Por lo tanto, las opciones podrían ser continuar con lo mismo que hemos venido haciendo, siempre con el temor de aquellos que pretenden cobrar a la sociedad las injusticias que propiciaron su vida de pesadilla, miseria e injusticia, y que hartándose de tanto soportar una existencia que no merece, decide poner la justicia en sus propias manos. O aquel que nació y creció con todos los privilegios que el dinero permite tener, concluye que siempre creció en soledad, mientras que sus padres dedicaban sus vidas a sus negocios y empresas, mientras que su descanso lo compartían con sus amigos, reflejos de ellos mismos. Aquel hijo o hija, en reproche, renuncia a esa vida sin amor, solitaria y vacía, y busca compensarla cargándose hasta el otro extremo del vicio, la vagancia, las emociones extremas, encargos gangsteriles o el heroísmo y notoriedad, dedicándose a ser un reaccionario político o un militar que no anda a la búsqueda de quien se lo deba, sino de quien se lo pague. Y así por el estilo. El prejuicio se manifiesta de muchas maneras, sin acertar en ningún momento en hallar el remedio apropiado que les brinde moderación, tranquilidad y el disfrute sano de la vida. Vale la pena extraer de la sabiduría antigua aquello que ha prevalecido hasta hoy, después de varios miles de años, y que por apatía preferimos dejar que gente ajenas al bienestar genuino de nuestros hijos decidan por programas educativos que producen personas enajenadas, indiferentes a los aconteceres sociales y víctimas de las manipulaciones perversas que se extienden sin fronteras y que buscan un dominio a la medida de una visión patológica y sin duda tenderán sus redes de manipulación y engaño para atrapar presas con limitada capacidad y entendimiento, pero abundante inclinación por lo novedoso, lo deslumbrante, lo fácil y lo que no presenta algún freno moral, ni ético, ni profesional, ni legal, sino que solo provendrá de un vacío interior, carente de valores y significados. Confiándonos a la armonía y que solo puede surgir como todo lo proveniente de la naturaleza, del amor y aprecio de lo que recibimos gratuitamente de ella, con la condición obligada de aprender de ella, desde pequeños, disfrutando de sus verdades y virtudes por el resto de nuestras vidas, sin causarle tanto daño y sin manosear sus sanas características, ya que la evolución se encarga de irla regulando para el bien de todos. Nos conviene ordenar nuestras prioridades que puedan conllevar a la sana armonía y que se entiende como sabiduría espiritual que enriquece y permite nutrir al intelecto, que a su vez, ésta nutre nuestros pensamientos y los ordena armoniosamente, logrando que todo junto se relacione y también se refleje en un sano funcionamiento del cuerpo humano, desde el cerebro a cada uno de nuestros órganos, al sistema de circulación sanguínea, oxigenación, ritmo cardíaco, músculos y óseos. La educación es el medio que debe desglosar, explicar y comprobar de que los niños vayan asimilando paulatinamente la aplicación de estos principios
en diversas circunstancias de convivencia sociales, en las que se reúnen, comparten y se apoyan para revitalizar constantemente la solidaridad, que permite no solo el progreso colectivo, sino además la satisfacción personal y los lazos amistosos y duraderos con todos los demás. Espero que esta temática nos deje con ganas de seguirla analizando, pensando en todo esto y otras cosas que van surgiendo, todo para enfocar lo que es aquello que llamamos el futuro de nuestros países y de manera conjunta, pues el futuro de la humanidad, donde todos desde muy jóvenes disfruten, pero también vayan preparándose para que su labor posterior sea lo más positiva. Me da gusto saludarles, cuídense mucho, hasta la próxima.